Le damos una muy cordial bienvenida a todos y cada uno de los que pudieron asistir esta noche. Esta noche es una noche muy especial para nosotros y vamos a ver esta noche un poquito más, vamos a aprender cómo se hace una traducción de la Biblia. ¿Qué implica traducir? Muchas veces creemos que con lo que hablamos de uno o dos idiomas, ya con eso somos capaces de traducir. Y me da mucho gusto que esta noche nos vamos a echar un chasco en ese aspecto. No es así. Nos alegra mucho que pudo venir el licenciado Daniel Rodríguez para esta ponencia. Ellos llegaron anoche, él y su esposa, llegaron anoche del Paraguay. Entonces, inmediatamente está preparado para empezar a trabajar. Entonces, esta noche creímos que iba a venir más gente, pero yo creo que la lluvia detuvo a algunos. Dijeron que no se iban a mojar. Yo creo que nada más no vinieron los que eran de azúcar. Así es que. Entonces, licenciado, te damos el tiempo y pues no te limites el tiempo que quieras y te quieras tomar. Adelante. Aquí las señoritas repartieron unas hojas, son para que ustedes anoten algunas preguntas si tienen preguntas y al final de la sesión se le va a dar respuesta a esas preguntas. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias. Para mí es un privilegio estar en medio de ustedes. Yo soy Daniel Rodríguez Cuevas y me piden para que suba, así que voy a subir. Soy de Paraguay. Estoy casado, felizmente casado con Noemí Oporto, también de Paraguay. Ambos estamos sirviendo en la traducción de la Biblia a lenguas nativas de Paraguay, pero también apoyando a otros idiomas de otros países, por ejemplo también aquí de México. En mayo estuve aquí en Oaxaca, en Amatlán, y estuve apoyando estuve con los zapotecos y los mixtecos. Estuvimos revisando el libro de Isaías. Así que para mí es un privilegio estar con ustedes compartiendo esta área que es el campo de la traducción de la Biblia. La obra del Señor es bien amplia. Y una parte de esa gran obra de expandir el reino de los cielos es la traducción de la palabra de Dios a otros idiomas. A veces, como ya hablamos o español o alemán o inglés, son idiomas que ya tenemos la Biblia hace más de 400 años. Entonces ya nacimos con la Biblia en nuestro idioma. Entonces pensamos que la traducción de la Biblia ya se hizo en todos los idiomas. Sin embargo, esa realidad no es así. Así que esta noche quiero compartir con ustedes un poquito de lo que sería el arte de la traducción de la Biblia. ¿Qué implica traducir la Biblia? Esa es la pregunta. Lo primero sería ser consciente de la necesidad de la traducción de la Biblia. Y aquí se viene una pregunta. ¿Sabes cuántas lenguas en el mundo aún no tienen la Biblia en su propio idioma? ¿Alguien puede responder esto? ¿Cuántas lenguas en el mundo aún no tienen la Biblia en su idioma? 4.200, ahí dice 4.200. ¿Otro número?
5.000. Tenemos que partir cuántos idiomas hay en el mundo, ¿verdad? En el mundo hay un total de 7.360 idiomas. En el mundo, solo 704 idiomas tienen la Biblia completa. Ahí entra alemán, entra español, entra inglés y otros idiomas privilegiados. Ni el 10% de todas las lenguas del mundo tienen la Biblia en su propio idioma. Así que nosotros que hemos nacido en este tiempo, tenemos ese privilegio. Pero si hubiéramos nacido quizás 600 años antes, no hubiéramos tenido todavía la Biblia en nuestro propio idioma. Entonces, la necesidad de 2014 idiomas que aún faltan traducir la Biblia en su idioma es esta. ¿Qué pasó del resto si son 7.000 y algo idiomas? Están en proceso de traducción. Algunos terminaron el Nuevo Testamento, otros están comenzando el Nuevo Testamento, otros están comenzando libros, pequeñas porciones de libros, pero un total de 2014 lenguas en el mundo, ni siquiera un solo versículo tienen todavía. 120 está en América. Y en México, ¿cuántos idiomas hay en México? Hablando de México, solamente en México. Lenguas, idiomas de México. ¿Alguien sabe cuántos idiomas? Bueno, yo ayer supe, y ustedes me pueden corregir. 364 idiomas, aparte del español y aparte de otros idiomas, lenguas nativas. Y según me dijeron ayer, de esa cantidad de lenguas e idiomas aquí en México, 28 no tienen ni un versículo. 28 lenguas entra dentro de eso, 120 idiomas en América. Y en Paraguay tenemos más o menos 7 idiomas que todavía no tienen una sola porción de la palabra de Dios. En Europa 60, en África 597, nada. En Asia 836 y en el Pacífico, le llamamos Pacífico porque en realidad, a ver si tiene la luz. ¿No? Ah, bueno. Debajo del 4 hay un color anaranjado, Papúa Nueva Guinea. La mayoría de los idiomas de 401 que están en ese sector pertenecen a un solo país, Papúa Nueva Guinea. Entonces esta es la totalidad de idiomas que aún no tienen una sola porción de la palabra de Dios. Entonces, lo primero es saber la necesidad que hay. Lo segundo sería conocer las características de una buena traducción. ¿Cuáles son estas características? Cuando un traductor va a una comunidad para comenzar la traducción, lo primero que tiene que asegurar es la fidelidad de la traducción. Cuando hablamos de fidelidad, estamos hablando prácticamente del idioma en que fue escrita la Biblia. Si es Antiguo Testamento, la fidelidad con el hebreo. Si es el Nuevo Testamento, la fidelidad con el griego. Entonces, necesariamente un traductor necesita saber eso, el griego y el hebreo. La otra característica sería la naturalidad. Eso ya no tiene que ver con el griego ni con el hebreo. Eso tiene que ver con el idioma en que se va a traducir. Se tiene que traducir de manera natural. Enseguida vamos a ver algunos ejemplos de cómo es natural. Claridad también, esta característica
es parte del idioma que estamos traduciendo. Tiene que ser una traducción clara. La traducción debe ser fácil de entender y aceptable. Debe ser aceptable por la comunidad, las iglesias, pastores y los lectores. Estas son las 4 columnas que un traductor necesita saber, que es parte del arte de la traducción. Pero aquí vamos a ver algunos ejemplos de los versículos bíblicos en donde aplicamos estas cuatro características. Entonces, una buena traducción debería ser fiel, clara, natural y aceptable. Una traducción buena es fiel. El traductor debe comunicar el significado del mensaje original. Estamos hablando en este caso del griego, si es Nuevo Testamento, y hebreo antiguo, expresándolo en una manera natural en el nuevo idioma. Es un desafío pasar de un idioma a otro. Hoy estábamos hablando de Steinreich, así no sé si pronuncié bien. ¿Cómo sería la traducción? ¿Cuál sería la traducción en español? ¿Y cuál sería el significado? Entonces ahí vinieron las respuestas. No siempre es fácil traducir una palabra a otro idioma. A veces ni siquiera existe una traducción. Esos son los pequeños desafíos que uno encuentra. Pero la fidelidad no es innegociable. Tiene que mantenerse el significado en que fue escrito la palabra de Dios en el otro idioma. Vamos a ver algunos ejemplos. La fidelidad no tiene que ver con la forma del original. La forma del original. La traducción fiel no es la que sigue la forma del mensaje original, sino la que expresa el mismo significado de la manera más fiel que sea posible. No necesariamente la forma, sino el significado. Pero cuando hablamos de forma, ¿qué es lo que significa realmente? En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 7, donde aparece el excelente texto inspirado por Dios de la mujer adúltera, en el versículo 7 utiliza en griego una palabra que dice anamarteso. Anamarteso es en griego, es una sola palabra, pero en español no podemos traducir con una sola palabra. Utilizamos 3 palabras para darle sentido a esta palabra en griego. Y utilizamos en griego sería el sentido de estar sin pecado. Eso sería la traducción al español. Estar sin pecado. En el griego es solamente una palabra y es un adjetivo. Si nosotros inventáramos una palabra en español, un adjetivo, estar sin pecado, sería más o menos como impecador. Impecador, pero no existe. O no sé si ya se inventó, pero no existe esa palabra. Entonces se tiene que utilizar 3 palabras. Ahí lógicamente la forma no podemos mantener esa forma de adjetivo. Ahí estamos utilizando estar sin pecado, prácticamente sustantivo, verbo y un adverbio, casi todas las clases de palabras. Pero el significado queda. Impecador sería más o menos la idea, estar sin pecado. Eso queda. Así que no tanto la forma, sino el significado. Ahí se mantiene la fidelidad. Inclusive, a veces podemos inclusive cambiar el orden de palabras al traducir. En el hebreo, normalmente el orden
comienza con el verbo y luego va con el sujeto. En español, el orden normal es sujeto y después va el verbo. Eso es el orden normal de las palabras en el español. Se puede decir primeramente el verbo y después el sujeto. Se entiende en español, pero el orden natural del idioma español es sujeto, después verbo. En el hebreo es verbo y después sujeto. Y en Génesis 1:1, el traductor al español siguió el orden del hebreo al traducir al español. Entonces dice, en el principio, eso sería un objeto adverbio ya al final, en el principio, pero después viene el verbo y el sujeto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso aparece en la traducción, sobre todo en la Reina Valera 960. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el hebreo, el orden del hebreo. En el español, en forma natural, diríamos, Dios creó los cielos y la tierra en el principio. O creó en el principio los cielos y la tierra. Eso sería el orden natural. Pero la traducción siguió el orden del hebreo. Cuando vamos a hacer una traducción, normalmente los traductores buscamos el orden natural de la lengua que estamos traduciendo. De esa manera el mensaje llega más y es más natural. Inclusive modismos. Hay modismos y muchos modismos en el idioma hebreo y en el idioma griego. A veces si mantenemos estos modismos, a veces no se va a entender la traducción. Por ejemplo, hijo. Hijo no siempre, vamos al griego ahora, no siempre hijo es, digamos, la persona que se refiere a un padre y a un hijo. No siempre la palabra hijo se refiere a uno que fue engendrado. No siempre. A veces por ejemplo, a los hijos de Zebedeo se los llama hijos del trueno. Hijos del trueno. Si nosotros eso traducimos a otros idiomas, ¿quién se llama trueno? Preguntaría la persona. ¿Quién se llama trueno? Directamente lo relacionaría con engendro. Entonces ahí hay que buscar otra forma que se entienda esto. Hijos del trueno, que represente una característica del trueno. Así que estos son los pequeños desafíos que tiene un traductor en cuanto a la fidelidad. A veces hay errores. Una traducción falta de ser fiel si de alguna manera su significado es distinto del mensaje original. Vamos a ver un ejemplo de falta de fidelidad. Uno puede ser omisión. Falta alguna parte del mensaje. Ustedes me van a ayudar. ¿Qué diferencia existe entre estas dos oraciones? Primero, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Segundo, en verdad te digo, estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuál es la diferencia? El tiempo. Y es muy importante. Entonces, en la segunda oración está omitida la palabra hoy. En una traducción a otro idioma, cada palabra es importante de la palabra de Dios. Estamos traduciendo la palabra de Dios. Cada palabra es importante. No podemos omitir ninguna sola de significado esencial. Aquí hoy tiene un significado trascendental. Esto es un ejemplo de omisión, pero hay otro tipo en donde podemos fallar la fidelidad y puede ser
adición, que es lo contrario a omisión, se agrega algo al significado del mensaje. Y ustedes me ayudan aquí. Primero dice, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Segundo, en verdad te digo, hijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuál es la diferencia? La palabra hijo. A veces el agregado no necesariamente cambia o va en contra del contexto de la Biblia, pero es un agregado. Hay que borrar, hay que eliminar hijo de ahí. Entonces se agregó hijo en la segunda oración. Si se le agrega algo, es una falta de fidelidad en el arte de la traducción de la palabra de Dios. También, no solamente omisión, puede ser también adición, pero a veces alteración. Se ha cambiado el significado o una parte del significado del mensaje. A veces sucede esto cuando ya los traductores están muy cansados, muy cansados. En Paraguay tenemos un equipo de traductores ñandevas y ellos están trabajando de lunes a viernes haciendo traducción, palabra por palabra, de 8 a 4 más o menos de la tarde. Y todos los días, lunes a viernes. Y eso cansa, a veces cansa. Entonces el cansancio a veces hay alteraciones. Entonces eso es una falta de fidelidad. Y ustedes me dicen qué diferencia ven aquí en estas dos oraciones. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La segunda oración dice, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuál es la diferencia aquí? ¿Cuál no especifica cuándo? El de abajo. El de abajo dice, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuál es la diferencia que se puede ver? ¿Es el mismo significado? ¿Y cuál es la diferencia? El tiempo. Exactamente. Y esa es una palabra literalmente que pronunció Jesús al ladrón, ¿verdad? ¿Y cuál es la correcta aquí? Acá dice la primera oración. La segunda. ¿Quién dice la segunda? La primera. Miren, en el español esos dos puntos, o a veces coma, hace diferencia. En el griego no hay estos dos puntos. Es todo de la misma frase. Así que ahí hay que conocer un poquito la estructura del griego para entender que la correcta es la primera traducción. Esa es la fiel. La segunda ya está fallando a la fidelidad. Así que aquí es una alteración de significado muy importante. Ahora, repasemos cualidades de una buena traducción. La fidelidad, que sería lo que estamos viendo ahora. Lo otro sería la claridad, naturalidad y la aceptabilidad. Vamos al ejemplo de una traducción clara. La traducción clara debe ser entendible. Debe ser entendible. Queremos que los lectores entiendan el significado del texto. No tiene sentido que invirtamos 30 años en la traducción de la palabra de Dios en un idioma y al final nadie entienda. En Paraguay
al idioma H se tradujo el Nuevo Testamento, se terminó en 10 años, solo el Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento es el doble de contenido al Nuevo Testamento. Si en el Nuevo Testamento se tardó 10 años, el Antiguo Testamento, imagínense. Toda la Biblia, ¿cuántos años tardaría? Más o menos 25 a 30 años. Eso es un promedio dependiendo del contexto, algunos más. Así que es importante que la traducción sea clara. También tenemos que estar seguros, los traductores, de que entiendan lo que quiso decir el autor original. Así que queremos que la traducción sea clara y fácil de entender para la audiencia receptora. Entonces tenemos que claramente saber quiénes son los lectores, para quién estamos traduciendo. Eso se tiene que averiguar también. Por ejemplo, puede ser una comunidad con mucha información académica o tenemos comunidades que no tienen mucha preparación académica. Hay que ver esa diferencia para comenzar una traducción. A veces una comunidad ya puede ser, ya conoce a Dios por medio de otro idioma, pero no su propio idioma. Conoce a Dios, pero puede ser una comunidad totalmente que no conoce todavía al Dios que nosotros conocemos. Hay que saber eso. Conocí a un traductor de la Biblia que trabajaba en un país que él nunca mencionó. Es un país que solamente él sabía y algunos allegados a él. Es un país difícil donde los musulmanes están prácticamente gobernando el lugar. Así que comenzar a traducir la Biblia ahí es arriesgar la vida, arriesgar su vida. Así que él fue y comenzó con la traducción del libro de Jonás. Él no se fue a traducir primero el libro de Mateo, porque apenas escuchan Jesús ahí, los musulmanes, por lo menos en ese sector, sí o sí le matan. Entonces comienza a traducir el libro de Jonás y él iba, porque él no vivía en ese lugar, él vivía en Francia, eso sí él contaba. De Francia se iba a ese lugar y viajaba cada mes más o menos y 2 semanas trabajaba, después regresaba otra vez. Y lo hacía totalmente a escondida. Él dijo que solamente hasta ese tiempo de 30 años de estar trabajando así, terminó el libro de Jonás y parte del libro de Marcos. 30 años de trabajo y todavía estaba ni 3 libros que había terminado de traducir. Entonces, hay que saber quiénes son los que van a leer la traducción. Si son hombres, mujeres, jóvenes o mayores de edad, la idea es que esta traducción sea clara y entendible para todos estos grupos. Es un gran desafío. Es un gran desafío, pero esa es la idea. Ustedes me dicen en este ejemplo de claridad, ¿qué diferencia existe entre estas dos traducciones? Y en el significado sería la diferencia. En español nos cuesta entender la diferencia. A veces el traduce de la segunda manera y puede entender que la persona que está diciendo eso está aclarando una verdad, diciendo que es verdad. En algunas lenguas puede significar
que en otras ocasiones se estuvo diciendo una mentira. Y es palabra de Jesús. De verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Si hacemos esa clase de traducción en algunas lenguas, dirían en otras ocasiones Jesús estuvo mintiendo. Da esa idea de mentira y no de verdad. Así que tiene que ser bien claro. Una vez más, fiel, clara, natural y aceptable. Vamos con ejemplos de naturalidad. El tipo de lenguaje que se usa en la traducción es el que la gente usa. Hoy nosotros tenemos el privilegio en español de tener más de 20 versiones o 20 traducciones al español. Más, yo no sé cuánto. No sé cuánto también sería en alemán o en inglés. Creo que en inglés más de 30 más o menos traducciones, versiones. Entonces cada vez parece que se hace más natural, más entendible al que está leyendo la palabra de Dios. Hay una gran diferencia en el español entre la Reina Valera 960 y la NTV, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente o la Dios habla hoy. Gran diferencia. Es más natural las nuevas traducciones. ¿Cómo se caracteriza una traducción natural? La traducción natural no suena como una traducción, suena como una composición que se hizo originalmente en el idioma receptor. Es decir, cuando comenzás a leer, realmente entendés muy bien. Es muy fluido. Y ustedes pueden comparar eso, la Reina 960 y la NTV. Es impresionante la diferencia que hay en la naturalidad. Suena como un nativo hablante hablara el mensaje en lenguaje cotidiano del idioma receptor. Ese es el desafío de hacer una traducción a otro idioma. Tiene que ser natural, entendible. Vamos a algunos ejemplos en español otra vez. Y ustedes me dicen si eso es natural en el idioma español. Jehová Dios, abandonaste a tu gente que son del pueblo de Jacob, porque está lleno de gente que adivina que vinieron por donde sale el sol en esta tierra. ¿Se entiende o no se entiende? En el español diríamos que no es natural. No es natural. Yo me pregunto, dice la segunda parte, porque está lleno de gente. Yo me pregunto, ¿qué es lo que está lleno? ¿Qué está lleno? ¿Está lleno de gente que adivina o está lleno el pueblo de Jacob de gente que adivina? Me trae una confusión. Después dice, ¿dónde sale el sol? ¿Qué significa dónde sale el sol? Bueno, podemos relacionar a algo, pero no hablamos así. Normalmente, no sé si en México se dice así. Donde sale el sol, yo vivo donde sale el sol o me voy donde sale el sol. Eso no es natural. Más natural sería más o menos de esta manera. Jehová, abandonaste a tu gente, el pueblo de Jacob, porque el país está lleno de adivinos venidos del este. Eso creo que entendemos todos. ¿Sí o no? Algunos dirían, vamos a cambiar Jehová por otro, pero eso entendemos todos. Todos entendemos. Así que en el idioma español esto no es natural. Nada que ver, no es natural. Pero en otro idioma, sobre todo esto copié del zapoteco, aquí de México, allá en Oaxaca,
esto es totalmente natural en su idioma. Ellos entienden perfectamente, por supuesto, en su idioma. Esto es una traducción literal de su idioma ya. Así que donde sale el sol sería el este o el oriente. Ellos no tienen palabra para este o oriente, pero le llaman así, donde sale el sol. Ellos ya entienden perfectamente. Así que no necesariamente lo natural en el español o en el griego o en el hebreo debería ser igual en el idioma que se está traduciendo. Y hay una gran diferencia en longitud de oración. El otro es más corto, el natural es más corto, la gramática y otros términos. Entre los traductores esto es un desafío. Hay una tendencia grande de introducir el idioma receptor, las características del idioma fuente. Queremos, por eso es que en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Queremos hacer como está en el hebreo, queremos hacer como está en el griego, a veces hasta queremos hacer como está en el español. Como está en el español, queremos traducir al idioma nativo, pero el idioma tiene su propio orden, su propia naturalidad, y eso se tiene que respetar cuando hablamos de naturalidad. Así que, acordémonos de estas metas. Primero, fidelidad. Debe comunicar todo el significado del mensaje original. Eso es el desafío. No necesariamente la forma, sino el significado. Claridad debe ser entendible para la audiencia actual. Naturalidad debe hablar con la voz del idioma común como habla la gente todos los días. Y el último sería la aceptabilidad. Y la aceptabilidad influye en muchas cosas, no solamente el idioma. Doy un ejemplo. Los traductores de la Biblia invierten muchos años en la traducción, prácticamente toda la vida eso lleva. Y es triste ver situaciones en que un traductor invirtió 30 años para que una comunidad entera tenga la Biblia en su idioma y luego de 30 años se llega a la impresión de la Biblia, miles de libros de Biblia, y después eso esté guardado en un rincón sin utilizarse. Y hay muchos casos, muchos casos. Se termina la traducción de la palabra de Dios en su idioma y la impresión queda guardada en un lugar. Y eso es triste después de muchos años de inversión. Y las causas son varias. Una de las causas puede ser que el propio misionero traductor se va y solamente se relaciona con 2, 3 nativos y con ellos está traduciendo la Biblia y con ellos es necesario y se encierran en una pieza y están haciendo la traducción y 30 años terminan, pero nunca la comunidad pudo conocer al traductor, digamos, al misionero. Y ahí a veces la traducción no se utiliza. Y es importante la aceptabilidad de la comunidad. La traducción debe ser aceptable por la comunidad, es decir, las iglesias, los pastores, si hay, los lectores, aunque sea fiel, clara, natural, no vale mucho una traducción que la comunidad no lee. Algunos factores que pueden afectar la aceptabilidad de una traducción, como ya dije, puede ser la audiencia. Si este misionero que se fue a traducir el libro de Jonás empezaba con Mateo, seguramente en el primer capítulo él ya quedaba muerto y al final su primer capítulo nadie iba a leer. Tenemos que saber a quién estamos traduciendo. La ortografía,
a veces los idiomas donde vamos a hacer la traducción ya tienen escritura, es decir, ya tienen un alfabeto nativo. Y eso respetan. El traductor tiene que respetar ese alfabeto. Pero a veces también vamos a una comunidad donde no tiene alfabeto, no tienen ni una letra. Ellos solamente están hablando en forma oral. Entonces, ¿cómo traducimos la Biblia si no tienen letras, no tienen alfabeto? Entonces ahí uno tiene primeramente que crear el alfabeto y después traducir y después enseñarle el alfabeto. Son desafíos que hoy en día se encuentran. Y sobre todo en Brasil hay todavía comunidades que son orales. En México creo que hay también, sí, en México hay también. Y en Brasil hay comunidades inclusive que no tienen todavía, según dicen ellos, contacto con otras comunidades o con otras etnias. Viven en el Amazonas totalmente aislados. Hay una fotografía de una persona, hay una fotografía de esa comunidad que tomó una persona que iba en un avión, me imagino yo, y cuando pasan por encima de esta comunidad, le toman la foto y en la foto aparecen estas personas desnudas y una persona con una lanza así apuntando al fotógrafo del avión. Dicen que estas comunidades que están totalmente aisladas no tuvieron todavía contacto con otras personas, así que son peligrosas. Pueden inclusive matar o a veces pueden ser caníbales, eso dicen. Así que hay que ver todo esto para que después la palabra de Dios sea aceptada. El idioma nacional también es importante. Las variantes del idioma local, ese es un desafío en México. Me contaron que ciertas comunidades nativas hablan un idioma. La siguiente comunidad que está a 15 minutos habla el mismo idioma, pero como es otra comunidad, ellos quieren su propia Biblia. Y si les llevas la Biblia traducida en esta comunidad, a esa comunidad rechazan totalmente. No, eso no es nuestro idioma. Eso. Entonces, las variantes del idioma local es importante. Es el mismo idioma, quizás algunas palabras varían. Es como si fuera que hagamos una traducción de la Biblia al español de México, al español de Paraguay, al español de Argentina, varias traducciones a diferentes españoles. Eso pasa muchísimo aquí en México. Algunos otros factores pueden ser los miembros del equipo de traducción. Eso también suele pasar. Nosotros tenemos un desafío allá en el Paraguay que tenemos ahora, bueno, era un grupo de traductores nativos y ahora se dividió porque un grupo pertenece a una cierta denominación y el otro grupo a otra denominación. Y hay algunas diferencias. Entonces, esta falta de unidad puede afectar también después la aceptabilidad de la traducción. Puede ser que toda una convención, porque es una comunidad que ya fue evangelizada, pero con otro idioma, no con su propio idioma. Así que también puede ser un desafío el equipo de traducción. Las iglesias también, inclusive las fuentes bíblicas que se utilizan. Normalmente cuando se comienza a traducir la Biblia a una lengua nativa, el nativo ya generalmente habla otro idioma. Si es en Brasil, el portugués, si es aquí en México, el español, en Paraguay, el español, el guaraní. Entonces ellos ya hablan otro idioma, así que ellos utilizan primeramente ese idioma que no es de ellos. La Biblia del español ellos utilizan para hacer su traducción. A veces las versiones pueden afectar.
uno quiere la Reina Valera 960, otro quiere la Dios habla hoy, otro la NBI. Así que esto también pueden ser factores que afectan la aceptabilidad de la traducción de la Biblia. El estilo de traducir, uno puede ser literal, como la Reina Valera 960, o dinámico, como la NTV, sería en español. La literal es como está en el hebreo, así llevo al español. Como está en el griego, así llevo al español. Por eso en el Nuevo Testamento, en la Reina Valera dice, y dijo Jesús, y dijo Jesús, y dijo Jesús. En el español sería, y Jesús dijo. Pero la traducción fue al griego. Lo dinámico sería más enfocado en el significado, la NTV, por ejemplo. A veces un versículo es mucho más largo en la NTV, la nueva traducción viviente, que en la Reina Valera, que es más literal. Estas diferencias también pueden afectar en la aceptabilidad. O algunas palabras claves. Por ejemplo, en Paraguay, los ñandevas, antes de tener la palabra de Dios, ellos conocían a un Dios y lo llamaban Tumpa, pero ese Dios era un Dios cruel, un Dios que exige obras, un Dios que castiga, un Dios diferente a la Biblia. Entonces, pero un Dios poderoso, todopoderoso, un Dios grande, un Dios. Al momento de hacer la traducción, la gran pregunta es, ¿utilizamos ese nombre para Jehová o no? Entonces, algunos que dicen no, lógicamente dicen no es el mismo. El Dios de la palabra que habla la Biblia no es el mismo. Entonces rechazan, vamos a poner, no sé, vamos a prestar del español, vamos a poner Jehová. Se presta mucho. Pero otro que dice, sí, tenemos que utilizar esto y con el tiempo la gente se va a dar cuenta, al leer la palabra de Dios en su idioma, que en realidad nosotros estábamos equivocados de ese Dios. Entonces, a medida que pasan los años se va a cambiar. Eso también puede ser un desafío. Entonces, entre elegir utilizar el Dios que conocen o un nuevo nombre para el Dios de la Biblia. Así que estas dos cosas hasta aquí sería parte del arte de traducir la palabra de Dios. Primero, conocer la necesidad que hay a nivel mundial. Segundo, conocer estos principios de una buena traducción. Y lo tercero, por lo menos yo tengo muy en cuenta eso, y es lo que siempre me motiva a invertir tiempo en la traducción de la Biblia. En la traducción de la Biblia es prácticamente toda la vida, y no es que la organización de traducción de la Biblia te da un sueldo. A veces uno tiene que buscar el sustento de otro lugar. A veces la iglesia no te apoya en el sustento. A veces es difícil continuar, pero este tercer punto, que es el nunca olvidar el impacto que trae la palabra de Dios en las vidas de estas personas que van a conocer a Dios en su propio idioma. Y nosotros ya sabemos el impacto que trae la palabra de Dios. Yo quiero mostrarles un video para ver un poquito de ese impacto. Esto fue en el 2010 y esta tribu recibe el Nuevo Testamento en su idioma por primera vez en el 2010. Darana nyundi yubuda ibna gigit memero. Dara memero kum. Pok yornalna
nundi gereja amulatlam siang wenena memero puku wenena ot kemelama do wene ani si ani yaklem la buka nun babe elulama puk memero kumni amulatlam siang wenena oi nun babe ket sepo seni lima po sumni ni wenena nundi ibu nisin mati yut sampai wahyu gigi tanggal wenena ora yok simna igin kum kiaman Yang upni wenena nana emiyong kiblam nu nabuka na yung kumbok neri masyarakat emiyong mabo ni sinap emiyong sa ngingeng ulam upti na ngingeng ulam niyo neri igin na kikip lawa piyo pertanyaan lama para singina dan ngingeng ulam nu nene kana kikip pesarok pesingding kayo ane me yong duna budna ane tot siwa nun ngi yang opsi nun yual kita pa do wapti ambusun ba nun di uda ap to te me yong di yula rof ni sinan nun di uda ap nun na ngiang kanga di to ba Jadi bisa puluhan na ngingang lok me yong siba ba ka bab nak long ngingang ulam siyo te me yong siba ba bab nak delibop kamin na ano sungon ulam kumbok Sumnene mayung di miya sukara sud bisi kubuka mayung di yubunene membib siang panune di mana del siang sumnene sembib no tinggi yang ulam neo siga ane sonimi na imiyong di yubu gimyal yubu raib memeru baange nundi sari do bibti wenena nundi mabo mok mabak dep sipa tinun malrol yungu go so makro go wedena nundi ibrahim nene ke sal ba hekto tinundi mabak dot sipa siktina siktelim sik mabak anege ombatta kalam sipa sigat nunap nason imasak minggu gap sembia sikba be nak delim na sumnen emi yung nahna yung aba tiplam na
anse di mande ya yu ne ke lak dep ne ya se di mande ya ne na wene ya ko dep la di mande ya ne na de ya la ko buka sampai ko koprak na orum lula. Entonces oí que todo lo creado en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, todo lo que en ellos hay, decían. Eso está en Apocalipsis. Este es solamente un resumen del impacto que puede llegar a ser la palabra de Dios en un idioma. El impacto, digamos, terrenal. Pero hay una gran fiesta en el cielo, estamos seguros de eso. Así que, llegando al último del PowerPoint, el siguiente, entonces, sería el arte de la traducción bíblica, ser consciente de la necesidad de la traducción de la Biblia, conocer las características de una buena traducción y nunca olvidar el impacto de la palabra de Dios en las vidas de las personas. La necesidad de traducción de la palabra de Dios es grande aún. Esta mañana estábamos hablando de que el Evangelio, las buenas nuevas, tiene que llegar a todos los rincones del mundo. Y estas lenguas que aún necesitan es parte de un rincón del mundo. Es un rincón que todavía necesitamos llegar. Y el deber, el trabajo es de nosotros, la iglesia. Nosotros tenemos que llevar la palabra de Dios a estos lugares. Yo quiero orar con ustedes, cerrando esta parte y tal vez dejar un tiempo para preguntas, si tienen en cuanto a la traducción de la palabra de Dios. Dios del cielo, gracias te damos por el privilegio que nos das de ser parte de tu obra, de lo que estamos haciendo para la extensión de tu reino. Gracias Dios porque de tu corazón viene el deseo de que todo el mundo te conozca, de que todo el mundo conozca tu gran amor. Y qué mejor que en el idioma del corazón, en el idioma en que la persona nació. Y vemos, Dios, la gran necesidad que aún hay en el mundo de que tu palabra llegue a estos rincones que aún necesita. Te pedimos que puedas seguir tocando corazones para levantar futuros traductores. Y gracias Dios por todas las personas que están involucradas en este campo, no solamente en la traducción, sino en el apoyo en la oración, la parte financiera, etc. Tú conoces todos los corazones y tú nos conoces a nosotros. Gracias porque hace más de 400 años tenemos la Biblia en nuestro idioma. Es un privilegio para nosotros. Y perdónanos, porque a veces no valoramos, quizás hasta dejamos semanas sin leer tu palabra. Perdónanos. Pero te damos una vez más gracias, porque tu misericordia y tu amor es grande y nunca se acaba. Gracias Dios por este tiempo nuevamente. En el nombre de Jesús. Amén.